Hola, buen momento. Sigo compartiendo con ustedes el libro Del fango a la luz, de Jorge Andrés Sánchez Valdés. Hoy toca la primera parte del capítulo número 2, En el fondo del abismo. Había empezado a estudiar la carrera de administración de empresas y por consiguiente había dejado el trabajo como chofer del padre Julio, para así poder trabajar en diferentes empresas y de esta manera enriquecer mis estudios y prepararme mejor. Toda la carrera trabajé y estudié. Dedicaba 14 horas diarias sin descanso. De 7 a 8:45 am tomaba la primera clase en la universidad. Después me iba a la compañía donde trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde y regresaba a la universidad de 6:30 de la tarde a 10 de la noche. Metí toda mi energía para salir avante y empecé a subir como la espuma en el trabajo, puesto tras puesto, con mayores responsabilidades y mejorando cada día. A mi padre le sobrevino un ataque cardíaco y lo operaron de urgencia. Fue una de esas cirugías abiertas de corazón, ya que aún no existían las maravillas de hoy. Estuvo al borde de la muerte. Recuerdo perfectamente que estando yo en la sala de espera, llegaban los doctores a dar fatales informes a las otras personas que estaban allí, de su familiar, que así como mi padre los habían operado, pero no habían logrado vivir. Parecía cuestión de tiempo que llegara nuestro turno y nos imaginábamos cada vez que salían los médicos que nos dirían que nuestro padre había muerto. En eso salió un médico y preguntó por mí. Me quedé helado. Unos segundos se me hicieron horas. El médico me dijo nervioso, tu padre te quiere ver. Me pusieron una ropa especial y un cubrebocas para poder entrar a verle en la sala de terapia intensiva. Estaba lleno de aparatos y allí estaba él como un Cristo. De los aparatos salían tubos y más tubos conectados al cuerpo de mi padre. Uno de ellos, el más grande, entraba por su boca. Lo único que escuchaba eran las respiraciones lentas y espaciadas cuando respiraba oxígeno, y el monitor que señala con un sonido cada latido del corazón. Parecía que se iba a detener en cualquier momento. Aún recuerdo su mirada, carente de toda esperanza. En su mano tenía un lápiz, se lo había dado una enfermera para escribir. Le acercó el papel y me puso. Estoy en las últimas. Apenas pude leer esas letras. Entonces le tomé sus pies con mis manos. Estaban muy fríos. Me bajé el cubrebocas a la barbilla, con el afán de que me viera sonreír y darle una señal de fe. En ese momento empecé a recordar todo lo bueno que había en él y que me había enseñado y dado. Lo malo no parecía existir. Parecía que ese evento me acercaba a él. Mi padre salió avante de esa cirugía. Yo veía cada vez más al padre Julio. Sin embargo, el saber cosas de Dios no era garantía de cambio, ya que una cosa es saber y otra muy diferente es el practicar la palabra de Dios. Podía ser teólogo y actuar como fariseo. ¿De qué sirve haber conocido toda la Biblia si no me he conocido a mí mismo? El padre Julio me decía con paciencia que para ser frío o caliente se pasa por un estado de tibieza. Y yo le decía, pero si Dios vomita a los tibios. Es verdad, contestaba, pero vomita a los que se quedan permanentemente en ese estado y no se esfuerzan en cambiar. Mi vida continuó en ese llenar de tiempo, estudiando, trabajando, asistiendo a fiestas sociales, en fin, ganando un lugar en la sociedad.
Seguí buscando a Dios desesperadamente en los templos, pero donde debía buscarlo era en mi corazón, pues ahí lo había perdido y estaba lejos de entenderlo. Mi alcoholismo progresaba a una velocidad enorme. Citas de negocios, puestos de mucha presión y responsabilidad, la presión de la universidad, el divorcio de mis padres, más los reventones de los fines de semana. Mi vida era ni más ni menos una bomba de tiempo. Como dice la Biblia, ¿de qué sirve haber ganado el mundo si perdiste tu alma? Una tarde salí de mi trabajo y me dirigí al restaurante de mi preferencia, donde me sentía alguien, pues el capitán me conocía y me atendía muy bien. Me servía los tragos muy fuertes y mi soledad se hacía más grande cada día, provocando la constante fuga de mi triste y cruda realidad. Acabé hasta atrás, como se dice. El capitán insistió una y otra vez de que no manejara mi auto en esa penosa condición, a lo que le respondí que yo manejaba mejor así, cohete. No era la primera vez que me subía así a manejar un auto. Habían sido incontables las veces. A mis 19 años, todo lo podía. Era Superman. Me subí al auto, lo arranqué y recuerdo que ese día había muchísimo tráfico y yo tenía mucha prisa, pues había quedado de ver a mi novia y ya era tarde. En un acto de estupidez me sentí muy audaz, como suelen ser algunos jóvenes, y rebasé a los autos que iban muy lento, invadiendo el carril opuesto y en curva a toda velocidad. De repente salió un automóvil. No tenía para dónde hacerme y para no golpear al auto que venía de frente, me estrellé contra un poste de luz, doblándolo, para luego salir disparado por el parabrisas. Por supuesto, no me había abrochado el cinturón de seguridad. Aún recuerdo haber estado tirado en el suelo en medio de un charco de sangre. No dejaba de sangrarme la cabeza. Empecé a ver mucha gente a mi alrededor. Es lo único que recuerdo. Abrí los ojos y me encontré a médicos con cubrebocas en una sala de operación. Recuerdo que a pesar de la gravedad del asunto, bromeaba con los cirujanos y enfermeras. Me habían llevado de urgencia a un hospital de los más cercanos, pues cada minuto perdía mucha sangre. Este hospital atendía partos de mujeres embarazadas. Tuve la gran suerte de haber sido atendido por un cirujano plástico que se encontraba allí en ese momento. Entre puntada y puntada del cirujano y entre risa y risa mía, le decía al cirujano: ¿qué fue, doctor? ¿Niña o niño? Por más que el cirujano y su equipo no querían reírse, lo hacía, pero no daban crédito de mi falta de cordura. Ni con el choque se me bajó lo alcoholizado. Una total inconsciencia, ni más ni menos. Fueron 56 puntadas en la frente y una fractura grave en mi columna vertebral, la cual selló milagrosamente con el tiempo, pudiéndome, según los médicos, haberme dejado paralítico en ese mismo momento. Al día siguiente, me vino a ver ese buen cirujano. La cruda moral era insoportable en el cuarto del hospital, conectado al suero y las vendas sobre mi frente. Se sentó en mi cama y me dijo que tenía unas lesiones graves y que había usado la técnica de la cirugía plástica, con el fin de que no me quedara marcado de por vida. Pero mi alma quedó marcada para siempre.
Recuerdo el dolor que les produje a mis seres queridos con este accidente. Al cirujano le había caído bien con tanto chiste, pero al día siguiente mis lágrimas se asomaban por mis ojos. Estaba asustado. Me dijo que, si le prometía nunca más manejar en ese estado, él no me cobraría sus honorarios y solamente pagaría la cuenta del hospital. Promesa que nunca cumplí. Mi padre se hizo cargo de todo el papeleo y trámite jurídico. Enfrentó todos los gastos, los cuales le reembolsé posteriormente, y el carro quedó inservible. Volví a llamar la atención. Hasta aquí el video del día de hoy. Continuará en el próximo, la segunda parte del segundo capítulo. Si consideras que estos videos le pueden servir a alguien, compártelos. Por tu atención y valioso tiempo, mil gracias. Que pases muy buenos momentos.